Buenos días. En primer lugar, agradezco esta iniciativa y esta invitación de la Oficina Carmen Argibay de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza para comenzar con este espacio de formación para operadores y operadoras judiciales. El punto en el que voy a centrar mi exposición tiene que ver básicamente con las políticas públicas para la incorporación de la perspectiva de género en diversos ámbitos y en particular, dado el corto tiempo que tenemos y la fase introductoria de esta propuesta, voy a centrarme en algunas de las obligaciones de políticas públicas judiciales que este ámbito tiene obligación de desarrollar por mandato legal y por respeto al principio de debida diligencia estatal. Esto permite adelantar que el incumplimiento de estas obligaciones de hacer da lugar a situaciones de violencia institucional y la generación de responsabilidad estatal. El marco legal que trabajaremos a lo largo de esta presentación está dado por la Ley de Protección Integral, la 26485. Esta es una ley que se propone la prevención, sanción y erradicación de todas formas de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos una ley de protección solo para el ámbito privado, para el ámbito doméstico, sino también para las formas de violencia que sufren las mujeres en el ámbito público, y entre ellas el que más nos interesa hoy centrarnos es el ámbito institucional, el ámbito del Estado. La adhesión provincial a esta ley, la ley del derecho a la identidad de género de las personas, porque de lo contrario resulta muy complejo la comprensión de la categoría mujeres, y la ley 27499, más conocida como Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Esta ley, que fue impulsada luego del femicidio de Micaela, una muchacha entrerriana de 21 años que a la salida de un boliche fue violada y asesinada por un agresor que acababa de recuperar la libertad. Luego se vio que, sin haber tomado las debidas medidas de garantizar una no repetición, en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Este es uno de los precedentes de esta ley, y lo que viene a poner de manifiesto es la necesidad de contar con formación especializada por parte de quienes toman las decisiones en el ámbito judicial, porque justamente una de las cuestiones que más se señaló alrededor de este femicidio es que podría haber sido evitado si se hubiera revisado adecuadamente, con perspectiva de género, los criterios para conceder la libertad al femicida de Micaela. Una aclaración inicial que también es importante realizar en esta presentación es que voy a utilizar como sinónimos las denominaciones violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia patriarcal. Este uso con fines pedagógicos se explica a partir de una reconfiguración del sujeto mujeres que viene de la mano de la ley que viene a regular el derecho a la identidad de género autopercibida. La ley 26485 es previa a la ley del derecho a la identidad de género y tuvo como objetivo político visibilizar que quienes están más expuestas a las formas de violencia patriarcal son las mujeres. Hoy por hoy sabemos que no solo son las mujeres quienes sufren esta violencia, sino también las personas trans, todo lo que podríamos llamar el colectivo LGTB, los niños y las niñas y adolescentes. Por lo tanto, prefiero utilizar la denominación violencia patriarcal porque es aquella que remite a las causas estructurales de esta violencia, que tienen que ver con una organización social productora de desigualdades sexogenéricas.
pero también desigualdades con anclaje en las procedencias étnico-raciales, en la edad, en el estado de salud, en la condición de nacional o migrante, entre otras categorías que interseccionan para situar a las personas en lugares de desigualdad. Como decía, uno de los puntos en los que se conecta la desigualdad con la violencia es que el artículo 4 de la Ley 26.485 viene a reconocer. La violencia de género o la violencia contra las mujeres tiene como premisa una serie de relaciones desiguales históricas entre hombres, mujeres y personas trans. ¿Cuáles son los mandatos que estas leyes traen en relación a las políticas públicas que el ámbito judicial tiene obligación de desarrollar? El mandato en el que me voy a centrar hoy, porque entiendo que es el primero en relación a las situaciones de violencia, es el de prevenir y la manera en la que el Poder Judicial está implicado en la prevención de la violencia patriarcal. Esta obligación de prevenir va de la mano también de la obligación de sancionar, reparar y dar garantías de no repetición de las violencias que llegan al ámbito judicial, de las violencias de género, también de la obligación de transversalizar la perspectiva de género. Luego me dedicaré un momento a esta noción, a este concepto, y de incorporar una perspectiva de género que sea interseccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenga en cuenta las categorías que mencionaba anteriormente, como el sexo, la sexualidad, el género, la procedencia étnico-racial, etc., al momento de pensar las respuestas judiciales ante las situaciones de violencia. Y por supuesto, la obligación de proteger integralmente. ¿Cómo se previene la violencia de género por parte del ámbito judicial? Se previene cuando se dan respuestas eficaces y rápidas ante los pedidos de medida de protección que realizan quienes están expuestas a situaciones de violencia de género patriarcal. Se previene también cuando se reparan los daños causados por la violencia y se dan garantías de no repetición. Y una cuestión clave para poder realizar esas tareas es que quienes tienen que realizarlas y que dar estas respuestas judiciales tienen que conocer la problemática con la que trabajan. Y el conocimiento de esta problemática viene de la mano de la perspectiva de género. Esto es lo que viene un poco a justificar y a explicar, a dar el sustento filosófico, jurídico, político a la ley Micaela. Es necesario poder identificar los prejuicios, mitos y estereotipos de género que sesgan las respuestas judiciales. Prevenir es entonces remover el sistema de creencias de operadoras judiciales que, sin apoyo científico alguno, actúa desde prejuicios socialmente establecidos, boicoteando de alguna manera los mandatos legales y funciona como barrera de acceso a la justicia de las mujeres en situación de violencia. Casos para poder evidenciar esta necesidad de formación y la forma en que mitos, prejuicios y estereotipos de género han bloqueado el acceso a la justicia de las mujeres sobran. Lucía Pérez, las desapariciones de mujeres que permanecen impunes, el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual, cada femicidio. Pensemos que en lo que va del año en Argentina se cuentan más de 61 femicidios. Entonces las políticas judiciales deben formar con la extensión que determina hoy la ley Micaela para remover esos estereotipos de género, de clase, de procedencias étnico-raciales, de edad y poder dar las respuestas protectorias que la ciudadanía reclama. Daré un ejemplo que es propio de una ignorante y prejuiciosa mirada en el ámbito judicial, pero que es muy escuchado en los pasillos de tribunales, y es, por ejemplo, el señalamiento
que hay muchas mujeres que hacen falsas denuncias de violencia de género. El estereotipo señalado se denomina más bien el mito de las falsas denuncias. En cada lugar del mundo donde ha sido investigada la cantidad de falsas denuncias que se supone que harían las mujeres, no ha alcanzado a nivel estadístico el 0,01%. En nuestra provincia ni en nuestro país no existen estadísticas judiciales que puedan fundamentar este extendido mito. Sin embargo, todas las estadísticas con las que contamos en materia de violencia acreditan la falsedad de esta afirmación. Estas conclusiones han sido refrendadas en nuestro país. Para ello puede leerse un valioso material preparado por la Defensoría General de la Nación, un material a cargo de Raquel Asensio del año 2010, cuya referencia bibliográfica aparecerá en la presente exposición. Este mito de las falsas denuncias se anuda con un estereotipo de mujer instrumental. ¿Qué es lo que nos viene a decir este estereotipo? Que las mujeres realizarían las denuncias de violencias de género con algún otro fin, para quedarse con la vivienda, para quedarse con la guarda o la tenencia de sus hijos e hijas, entre otros. Elena Larrauri ha trabajado también en una investigación del año 2008 los tópicos sobre las mujeres víctimas de violencia de género y ha sistematizado las actitudes registradas por parte de agentes del sistema de justicia penal frente a las denuncias de violencia doméstica y de género. ¿Cuáles son los estereotipos que aparecen bloqueando de alguna manera la respuesta judicial que las mujeres demandan? El pensar que las mujeres que denuncian son mujeres mentirosas, el fin instrumental que señalaba, el pensar que solo merecen protección aquellas mujeres honestas. Esto va de la mano o se acredita un poco con ciertos atributos que operadores y operadoras judiciales señalan que debería poseer una mujer para ser merecedora de tutela judicial. Esto crea una barrera entre buenas y malas víctimas. La creación de este tipo de perfiles rígidos produce una profunda denegación de justicia y de alguna manera entrampa tanto a las mujeres que quedan dentro del perfil víctima, que reciben la protección, como a las que quedan fuera y lo que reciben es una barrera para su acceso a la justicia. ¿Qué buenas prácticas se han sistematizado y podemos recomendar para los procesos de formación con perspectiva de género? Estos procesos trabajan, entre otros, la necesidad de evitar que se filtren mitos y prejuicios en la valoración de la prueba del consentimiento de las víctimas. Para esto se ha considerado necesario restringir la incorporación de cualquier tipo de evidencia referida, por ejemplo, los delitos contra la integridad sexual, a la historia sexual de las víctimas, sea con el agresor o sea con terceras personas. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ha establecido que la credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no pueden inferirse de la naturaleza sexual de un comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo. Y también ha resuelto que no se admitirán pruebas del comportamiento sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo. ¿Qué otros mitos son los que es necesario remover a base de formación en el ámbito judicial como una de las políticas que primero deben desarrollarse para cumplir con la obligación de prevenir que tiene el ámbito judicial? Es necesario remover el mito de mujer corresponsable, que se refiere a la asignación de responsabilidad a ambos integrantes de la pareja por los conflictos que se generan entre ellos. Hay un falso estándar
que circula ampliamente en tribunales y carece de todo sustento científico y de investigación, y es la referencia a la violencia cruzada. Una especie de oxímoron teórico, porque si la violencia de género tiene por base una desigualdad sexogenérica, partiendo de este principio no se comprende cómo podría producirse una violencia cruzada. Muchas situaciones que desde el ámbito judicial se señalan como de violencia cruzada no son otra cosa que el legítimo derecho de defensa de las mujeres ante la violencia sistemática que sufren. También es necesario desterrar el estereotipo de mujer fabuladora. Este estereotipo está relacionado con la práctica judicial de ordenar peritajes dirigidos a establecer si las denuncias de hechos de violencia se fundan en fabulaciones o fantasías de las denunciantes. Esto es algo que no ocurre en ningún otro tipo de delito. Y finalmente voy a centrarme en el estereotipo de mujer mendaz. Este estereotipo remite a la creencia de que las mujeres no saben lo que quieren, o bien cuando las mujeres dicen no, en realidad quieren decir sí, que se utilizan para construir la sospecha de que las mujeres mienten cuando denuncian situaciones de violencia de género y en particular cuando denuncian situaciones de violencia sexual. A causa de esta construcción, el Poder Judicial busca obtener elementos independientes al relato de las mujeres que permitan corroborarlo en todos sus extremos para así descartar su mendacidad. Mientras desde el conocimiento construido con perspectiva de género señalamos una y otra vez la necesidad de que el punto de partida cuando trabajamos con denunciantes de violencia de género sea el de creer en los relatos, para luego iniciar desde ahí la actividad investigativa, el comportamiento, la mala praxis institucional que es necesario remover a través de políticas judiciales de formación, lo que viene a asumir como punto de partida es justamente esta especie de mendacidad por parte de las mujeres. De esta manera son las denunciantes quienes terminan investigadas, y las diversas declaraciones testimoniales que brindan a lo largo del proceso son sometidas a un cuidadoso escrutinio que por lo general resulta mucho más exigente que el que suele aplicarse a los testimonios de los denunciantes en cualquier otro tipo de delitos. ¿Cuál es la conclusión que intento aproximar? Y es, en primer lugar, que hay responsabilidad por violar la obligación estatal de prevenir la violencia de género cuando las políticas judiciales omiten formar a sus operadores para desterrar este tipo de mitos, prejuicios y estereotipos de género. Esta formación solo se logra, como ordena la ley Micaela, capacitando de manera obligatoria y sistemática en la temática de género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñan en la función pública a fin de desterrar los prejuicios que suponen una barrera de acceso a la justicia para las mujeres y el colectivo LGTB. ¿Por qué afirmo que la omisión en desarrollar estas políticas públicas es violencia institucional? Por lo que prescribe el artículo 4 de la Ley 26.485 y el artículo 6b, que específicamente señala que la violencia institucional es aquella realizada por los y las funcionarias profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano del Estado que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. ¿Cuáles son los mandatos? ¿Qué otros mandatos, leyes como la 26.485 y la ley Micaela traen para el ámbito judicial? El de transversalizar la perspectiva de género. La perspectiva de género no es algo que solo pueda exigirse a los y las profesionales que trabajan en las unidades fiscales especializadas, por ejemplo, aunque sin lugar a dudas
estos y estas profesionales es imprescindible que tengan esta formación especializada. ¿Qué es lo que viene a exigir esta necesidad de transversalizar el género en todo el ámbito judicial? La transversalización de género es un concepto de política pública que consiste en evaluar las diferentes implicaciones de cualquier acción política sobre mujeres, hombres y personas trans. Esto incluye la legislación y programas de cualquier área o nivel. Este es un término que surge de la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín en el año 1995 y que va a ser incorporado a la Plataforma de Acción de Pekín en el ámbito de Naciones Unidas. La transversalización tiene un sentido normativo. Tanto las mujeres como los hombres se deben integrar en los espacios en los que están ausentes. Las mujeres deben incorporarse a los espacios de poder y de trabajo remunerado y los hombres han de incorporarse, han de asumir el trabajo doméstico y de cuidado de personas dependientes. Toda estructura social debe ser evaluada desde una perspectiva de género y cada medida política debe evaluarse desde el impacto de género, o sea, el efecto diferenciado cuya aplicación produce en hombres y mujeres. ¿Qué requisitos son necesarios para poder transversalizar la perspectiva de género? Que el ámbito judicial desarrolle una política específica de igualdad de género en todos y cada uno de sus espacios. Es necesario contar para ello con estadísticas. Es necesario conocer las relaciones desiguales de poder por causas sexogenéricas que se producen en el ámbito judicial y que se reproducen desde este ámbito. Es necesaria la participación de las mujeres y del colectivo LGTB en la vida política y en la toma de decisiones del ámbito judicial y debe incorporarse la perspectiva de género en la planificación, desarrollo, decisión y evaluación de las políticas judiciales. La formación y las decisiones de política judicial son dos claves entonces imprescindibles. En este punto, la Ley 27.499, conocida como Ley Micaela, viene no solo a señalar un mandato legal, sino la clave metodológica y pedagógica cuando establece la capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres a todas las personas que se desempeñen en la función pública y señala también que las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones de género serán en primer término intimadas y si no cumplieran con ellas se considerará un incumplimiento disciplinario grave. Para cerrar esta presentación quisiera señalar cuáles son los antecedentes en cuanto a la responsabilidad estatal por omisión por falta de la obligación o por incumplimiento de la obligación de prevenir por parte del Poder Judicial. ¿Qué han dicho al respecto algunos tribunales regionales de derechos humanos? El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en el caso Opus versus Turquía que la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protección de la ley y esta falla no necesita ser intencional. La Corte Europea consideró que aunque la pasividad judicial general y discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que se afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la violencia sufrida por la peticionaria y su madre podía considerarse violencia basada en género, lo cual es una forma de discriminación en contra de las mujeres. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso conocido como Campo Algodonero, González y otras versus México, señaló que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción de atributos o características poseídas o papeles que son o deberían ser ejecutados por hombres y mujeres respectivamente.
Teniendo en cuenta las manifestaciones efectuadas por el Estado, es posible asociar la subordinación de la mujer a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente dominantes y socialmente persistentes. Condiciones que se agravan cuando los estereotipos se reflejan implícita o explícitamente en políticas y prácticas, particularmente en el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía y judicial, como ocurrió en el presente caso. La Corte Interamericana dijo además que la creación y uso de estereotipos se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia de género. La formación especializada en género no es una elección. Esta quizás sea un poco la premisa que surge de todo el desarrollo de esta clase. Es una obligación legal y es además la herramienta clave para comprender la complejidad de una problemática social como la violencia patriarcal. Los estudios de género, la intervención y análisis de la violencia patriarcal forman parte hoy de carreras de grado, de posgrado, de maestría, de doctorado. Esto significa que hay todo un bagaje de producción científica para la comprensión de una de las problemáticas sociales más presentes en nuestros ámbitos, en nuestras instituciones y en nuestras casas. El ámbito judicial tiene la obligación, pero además necesita de manera imprescindible operadores y operadoras con perspectiva de género para prevenir y sancionar las situaciones de violencia patriarcal. La formación debe ser parte permanente de la política judicial. Solo así estas perspectivas podrán transversalizarse y generar las respuestas protectorias que la sociedad tanto reclama. Esta clase es apenas una introducción, requiere de continuidad y profundización para no devenir en una apariencia de formación y en un peligroso maquillaje. Celebro entonces este comienzo. Muchas gracias.